Buenos días, hermanos. Nuevamente los saludamos con gozo. En donde quiera que se encuentren, hermanos, vamos a continuar con estos estudios de la Iglesia Jezreel. Continuamos con el estudio número 13, que lleva como título El pueblo enviado por Dios. Pero antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias por todas las bendiciones que derramas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, tú conoces nuestras carencias y pues las ponemos en tus manos para que, Señor Padre, en tus tiempos, tú, Señor Padre, nos bendigas. Bendice a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Jezreel, Señor Padre. Pues, principalmente pedimos por salud, Señor Padre, y en forma especial por nuestro hermano Flavio. Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos para que en este estudio, Señor, tú nos guíes, Señor Padre, nos des el entendimiento, abras oídos y ojos, Señor Padre, para poder entender. Y Señor, y que esta palabra, Señor, la podamos en práctica, Señor Padre, hacia la gente que no conoce de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les mencioné, lleva como título este estudio, El pueblo enviado por Dios. Vamos a iniciar con una introducción en este estudio. Ya anteriormente habíamos visto el otro estudio que era el pueblo llamado de Dios. En este lleva el título El pueblo enviado por Dios. ¿Cómo Dios va a enviar a este pueblo ya escogido? Lo va a enviar, les va a guiar para que puedan llevar ese mensaje importante, el mensaje de salvación. Dice, el pueblo de Dios es un movimiento misionero. La verdad clara y sencilla es que Dios ha enviado a su pueblo con una pasión y urgencia a comunicar el mensaje de salvación y a ser discípulos entre todas las naciones. O sea, no solamente en Nuevo León, no solamente en México. Aquí nos habla es de llevar el mensaje a todo el mundo. Hermanos, si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a los del mundo cómo es Cristo en nuestras vidas, cómo nos cambió. Pero el callar cuando debemos hablar, dejar que el pecado opaque nuestra luz, hacer lo que los demás hacen, no fijarnos en las necesidades de los demás, eso provocará que nuestra luz no brille, que deje de brillar. En este estudio lo veremos en 4 puntos, hermanos. Y el punto número 1 lleva como título El pueblo de Dios alumbra y da sabor a la tierra. Lo veremos en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. El segundo punto es el pueblo de Dios busca más discípulos. Lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20. El tercer punto es el pueblo de Dios derriba las barreras. Hechos capítulo 10, versículos 17 al 20. Y por último, el punto 4, un pueblo enviado por Dios con el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Hermanos, el punto número 1 lleva como título El pueblo de Dios alumbra y da sabor a la tierra. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, aquí en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí Jesús describe con 2 figuras o símbolos la misión del creyente en el mundo.
La primera figura o símbolo es la sal. Todo el mundo conoce la sal. A algunos les gusta, a algunos no les gusta tan condimentada, tan salada. La sal es muy conocida y usada por su poder de preservación y de sazonar los alimentos. Nos damos cuenta al probar los alimentos si están salados o les falta sal. En aquellos tiempos se usaba mucho la sal, hermanos. El lugar de acción del pueblo de Dios es la tierra. ¿Sí? Tenemos que ir a todo lo largo y ancho del mundo para compartir ese mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero si la sal pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? Eso es una responsabilidad ineludible. Imaginemos qué pasará si por indiferencia, olvido o negligencia el discípulo, o sea, uno, deja de ejercer su influencia. No hay sal para la sal. ¿Cómo será salada? No vale más para nada, dice. Lo que fue un privilegio, llegar a ser una tragedia, se echa fuera y se pisotea porque ya no sirve. Hermanos, en el capítulo 14, vosotros sois la luz del mundo. Esta es la segunda figura o símbolo, la luz. El verbo aquí está en el tiempo presente. Señala que la acción del cristiano es una responsabilidad presente, actual. Lo vemos en Juan 1:9 y en el capítulo 8 y 12 de Juan. Se nos enseña que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él nos invita a ser participantes con Él en la comunicación de la luz. Una ciudad asentada sobre un monte nos dice no puede ser escondida. Observe que dice no puede y no se debe. No hay opción. El seguidor de Cristo no puede esconder su condición de tal. ¿Es o no es cristiano? Dice la palabra, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. En el caso de la ciudad, esta no se puede ocultar. Es muy grande. En el caso de la luz, es absurdo el colocarla debajo de un cajón. Aquí se refiere al cajón, hermanos. Era cajón o almud. Era una especie de cubeta de madera que se usaba para medir granos. La implicación y exigencia es que se colocaba sobre el candelero y así alumbraba a todos los que estaban en la casa. Dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vea vuestras buenas obras. Se ordena enfáticamente que el cristiano dé evidencias de su relación ¿con quién? Con el Maestro. Debemos ser un faro de la verdad, no escondiendo nuestra luz del resto del mundo. Hermano, si has recibido la luz de Dios, deja que tu luz brille tanto delante de los hombres que la vean y le den la gloria a Dios por ello. La gente que te rodea, tu vecino, tus amigos, tus compañeros de trabajo, siempre dar testimonio de que eres un cristiano. El propósito de tal estilo de vida, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente lo que Jesús había buscado con sus obras. Es nuestra manera de vivir lo que guiará a quienes nos rodean o a buscar o alejarse del Padre Celestial. Los invito, mis hermanos, a ponerse a trabajar usando cada quien sus dones, hermanos, ya sea dentro de la iglesia, en donde más haya necesidad, ponernos a trabajar en la obra del Señor. No dejarle todo al pastor, sino también ser partícipes con él. Hermanos, iniciamos con el punto número 2. Lleva como título, el pueblo de Dios busca más discípulos. Lo vemos en Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Damos nuevamente lectura, hermanos. La palabra de Dios dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquí en este estudio, hermanos, aquí podemos ver, es notable el uso repetitivo de la palabra todo y sus derivados en estos versículos, hermanos. Toda autoridad, dice, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a la gloria con Dios. Versículo 18 nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo el Evangelio de Mateo fue escrito teniendo en mente este concepto, la autoridad de Jesús. Aquí el Cristo resucitado aplica a sí mismo la versión de Daniel. Daniel 7, versículo 14. Hermanos, Jesucristo afirma que su autoridad se extiende a lo largo y ancho del cielo, como también de la tierra. En el versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es asunto de todos los días, no nomás hoy sí, mañana no, es todos los días. La comisión es hacer discípulos, ¿sí? Y eso implica bautizarlos y enseñarles lo que Jesucristo ordena. Para los nuevos creyentes tenemos esa responsabilidad, ese trabajo. Hermanos, una iglesia no ha cumplido su misión cuando solamente ha sembrado la palabra y ha recogido algunos frutos. Esa iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a esos nuevos creyentes a crecer y a madurar hasta que ellos estén listos. A su vez, ellos mismos van a ser hacedores de otros discípulos. O sea, discipular a los nuevos creyentes, prepararlos, ¿sí? A través de sus dones trabajará cada uno y ellos mismos irán creciendo y haciendo lo mismo que ellos fueron aprendiendo, ¿sí? Que se les fueron enseñando dentro de la iglesia. Hermanos, esta es la gran comisión que todo creyente, que todo cristiano debe de poner en práctica. En el versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús da una promesa. Debemos de recordar que es inmutable, una de las características de Él. Quiere decir que Él cumple todas las promesas. Todo lo que cumple, todo lo que promete, lo cumple. Jesús da una promesa, su presencia diaria y continua para con su pueblo. Se nos envía a cumplir con la tarea más grande del mundo, pero nos acompaña la presencia más grande del mundo, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, continuamos con el punto número 3. El pueblo de Dios derriba las barreras. Os invito a buscar en Hechos, capítulo 10, versículo 17 al 20. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Amén. Hermanos, en Cesarea vivía Cornelio. Él era un centurión, hombre piadoso y temeroso de Dios. Era un gentil que no había escuchado el Evangelio. Cornelio tuvo una visión en la que se le apareció un ángel diciéndole que enviara hombres a Jope, para que llamaran a Simón Pedro, el cual le diría lo que le convenía hacer. Mientras los mensajeros de Cornelio, hermanos, caminaban 48 kilómetros sobre la costa del Mediterráneo, Pedro subió a la azotea
de la casa donde estaba hospedado para orar. Pero tuvo una visión por la cual el Señor quiso enseñarle que Dios tenía interés en la salvación de los gentiles. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 16, hermanos. Y continuamos aquí. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, dice la palabra. ¿Cómo interpretar la visión? Ese era el dilema. ¿Significaba que Dios cancelaría todo el ritual y las costumbres judías? ¿Habría otro significado? Muchas veces Dios nos habla, pero nos lleva tiempo interpretarlo y comprenderlo adecuadamente. Mientras Pedro reflexionaba, llegaron a la puerta los mensajeros de Cornelio y entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Lo vemos en el versículo 18. Aquí, hermanos, el sentido de esta expresión es que los hombres de Cornelio fueron casa en casa, de puerta en puerta, preguntando por Pedro. En el versículo 19 dice, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Hermanos, tan absorto estaba en sus pensamientos que no escuchaba a quienes llamaban a la puerta. Así que fue el Espíritu del Señor quien le avisó que los 3 enviados por Cornelio estaban a su puerta. ¿Sí? Cuando se tiene una comunión directa con Dios, ¿sí?, es mucha la concentración que no, en tu entorno no te das cuenta lo que realmente sucede. El versículo 20 dice, levántate, pues, y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo sabía que Pedro consideraría muy lentamente una invitación, y más de los gentiles, hermanos. Y la preparaba dándole ánimo y asumiendo la responsabilidad. Sí, porque le había dicho, yo los he enviado. Pedro hizo pasar dentro de la casa a sus nuevos amigos. Y al día siguiente fue con ellos a Cesarea. Al llegar encontró que Cornelio había reunido a muchas personas. Pedro escuchó el relato de Cornelio y no tuvo que reflexionar mucho para comprender el significado de lo que Dios le había querido enseñar en la visión. Con pasmosa claridad expresa, de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Eso es grande, hermanos. Dios te va a guiar donde realmente quieran escuchar esa palabra, ese mensaje de salvación. Aquí, hermanos, hay en este relato 2 verdades que nos conviene recordar. Dios es quien prepara y capacita al obrero misionero para que haga lo que tiene que hacer. Dios es quien prepara en el campo misionero a ciertas personas para que reciban el mensaje del Evangelio y sean salvas. ¿Sí? Aquí debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, hermanos. Dios ya tiene preparada a esa persona que va a escuchar ese mensaje. Hermanos, es sembrar esa semillita, ¿sí? Y los tiempos de Dios son perfectos. Germinará y crecerá. Buscará realmente, no importando, hermanos, qué situación se encuentre cada uno. Esa semilla del Evangelio crecerá, hermanos, a su debido tiempo. Hermanos, y por último, en el punto número 4, que lleva como título, un pueblo enviado por Dios con el ministerio de la reconciliación. Os invito a buscar segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Así dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Así que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, y dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, el plan de salvación por medio de Jesucristo, tanto como la estrategia y los métodos misioneros, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios hizo la paz y la anuncia. Cuando el hombre vuelve arrepentido y en fe, Dios lo abraza con su amor, ¿sí? Y lo adopta en su familia. Recordemos que el amor es incondicional de nuestro Señor Padre. Y dice la palabra, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, nosotros, los que hemos experimentado lo que significa estar en paz con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Tenemos el ministerio de comunicar ¿a quién? A otros ese ministerio y de guiarlos a su propio encuentro con Jesucristo. Es el deber que debemos de tener como cristianos, ¿sí? Compartir ese mensaje y llevarlo no solamente aquí, sino a otras partes donde Dios te envía a través del Espíritu Santo. Tienes que ir a compartir la palabra de salvación. Dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo. Este es el gran mensaje de Juan 3:16. ¿Sí? Podemos verlo también en Filipenses 2, del 5 al 11. Para citar solo unos ejemplos clásicos del Nuevo Testamento, hermanos. Dios en Cristo nos salva, nos perdona y nos hace entrar en comunión amorosamente con Él. ¿Sí? Estábamos muertos, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo volvemos nuevamente a retomar esa comunión con Dios Padre. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, dice, los cristianos somos los enviados de Dios a rogar, a suplicar, a estimular a todo hombre. ¿En dónde? En todo lugar. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los cristianos debemos hacer nuestros mejores esfuerzos y buscar todos los medios de comunicación a nuestro alcance, hermanos. Principalmente en estos momentos de contingencia, hay muchos medios, ¿sí?, en los cuales podemos compartir ese mensaje, ¿sí? Entonces, a través de esa comunicación a nuestro alcance, para hacer llegar a toda persona este ruego. Y este ruego es reconciliados con Dios, ¿sí? Recuerda, hermano, si no has recibido tú a Cristo, amigo, oyente, es el momento de buscar a Dios. Busca a Dios. Hay una persona que te ama y es ese amor de un Dios que te da todo, que te da un plan de salvación, que te da una vida eterna y te llena de bendiciones. Conclusión, hermanos, mantengamos como las tres cualidades de la sal: su pureza, su preservación, su sabor. Su pureza, el cristiano no debe de apartarse del mundo, sino guardar sin mancha del mundo, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 1:27, hermanos? Ahí los invito a buscarlo. Su preservación, dice, la sal en esos tiempos, hermanos, era el más común de los preservadores en los alimentos. El cristiano, como la sal, debe ser un purificador y preservador. En cualquier lugar y con cualquier grupo de personas, siempre se va a notar la diferencia, ¿sí?, de un cristiano a un no creyente. Su sabor, la comida preparada sin sal es insípida, ¿sí? Todos lo sabemos. El cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida, le da el sabor. Y recuerden el mandato de nuestro Señor Jesucristo: id y hacer discípulos. Es la gran responsabilidad de cada uno, ¿sí? Dice Juan 9:5, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Así dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanos, el texto lema viene en la
segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, ¿sí? En la traducción de Reina Valera, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios nos exhorta por medio de nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, damos por terminado este estudio, pero esperamos que ese estudio sea de gran bendición, hermanos, y les vuelvo a recordar, ese estudio no se quede ahí, que lo puedan compartir en su diario vivir hacia la gente que no conoce de nuestro Señor. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.